Hola, en esta segunda lección del curso Aprender a investigar en contextos educativos, me voy a centrar en el apartado 2 de método. El siguiente apartado que le sigue a la introducción es el método. El apartado de método suele estar formado por los siguientes subapartados. 2.1. Participantes o muestra. 2.2. Procedimiento. 2.3. Instrumentos de medida. Y 2.4. Tratamientos estadísticos. Pasamos a comentar cada uno de ellos. 2.1. Participantes. Aquí hay que describir las características de la muestra seleccionada. Por ejemplo, el número de alumnos participantes, el curso que estudian, porcentaje de hombres y mujeres, edad, nacionalidad de origen, etc. Punto 2.2. Procedimiento. Aquí hay que comentar cómo se obtuvo la información, cómo se seleccionaron a los sujetos, qué instrucciones se dio a los sujetos, cómo se procedió para pasar los cuestionarios, etc. Punto 2.3. Instrumentos de medida. Se refiere a las escalas o cuestionarios utilizadas para obtener los datos. Además de comentar brevemente las escalas utilizadas, tal y como se indica en la diapositiva, se recomienda realizar un análisis factorial exploratorio y calcular el alfa de Cronbach. Repito, realizar un análisis factorial exploratorio y calcular el alfa de Cronbach para comprobar la validez factorial y fiabilidad de las escalas en el contexto que las hayamos aplicado. Punto 2.4. Tratamientos estadísticos. Aquí solo hay que nombrar los cálculos que se realizarán para verificar la hipótesis planteada. En el apartado siguiente de resultados ya se explicará cómo llevarlos a cabo. En esta diapositiva se indica la información que se debe de incluir en cada uno de estos subapartados. Esta debe de ser clara y precisa. Lee con atención la información que hemos introducido en nuestro ejemplo de investigación. Ahora procederemos a explicar cómo se analiza la validez factorial y fiabilidad de las dos escalas que hemos aplicado en la presente investigación que nos sirve de ejemplo. Aclaración importante. Los cálculos estadísticos realizados para examinar la validez factorial y fiabilidad de las escalas o cuestionarios se deben de insertar en el subapartado 2.3, en instrumentos de medida, no en el apartado 4 de resultados, porque no son cálculos que tengan que ver con la verificación de hipótesis. Esto hay que tenerlo presente. Hemos calculado la validez y fiabilidad de las escalas utilizadas, por ser de reciente creación, y nos interesa saber cómo se comportan dichos instrumentos en otros contextos. Para comprobar la validez factorial de una escala, el primer paso es ejecutar un análisis factorial exploratorio, y para calcular su fiabilidad o consistencia interna, se utiliza la prueba denominada alfa de Cronbach. Para examinar la validez factorial de las escalas utilizadas, autoeficacia académica y metas de aprendizaje, se realizaron análisis factoriales exploratorios. Método de componentes principales, con rotación Varimax. Esto lo explicaremos más adelante. Se obtuvieron 3 factores en la escala de autoeficacia académica reducida formada por 11 ítems, que hemos denominado AF1, primer factor, que está relacionado con las técnicas de estudio, formado por 4 ítems. AF2, segundo factor, que se refiere a la planificación del estudio, formado por 3 ítems. Y AF3, el tercer factor, que se refiere al manejo de las nuevas tecnologías, formado por 4 ítems. Por su parte, se obtuvieron 2 factores en la escala de metas de aprendizaje. MF1, factor 1, que se refiere a las metas de dominio, formado por 4 ítems.
y el MF2, factor 2, que se refiere a las metas de evitación, formado por 4 ítems. A continuación se calculó el alfa de Cronbach para ver la fiabilidad o consistencia interna de cada escala y subescalas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. Hay que tener presente que cuando insertamos una tabla, a continuación hay que comentarla, aunque sea brevemente. Por ejemplo, una forma de comentar la tabla 1 sería como sigue. Como se puede observar en la tabla 1, los 3 factores empíricos obtenidos a través del análisis factorial exploratorio, o sea, técnicas de estudio, planificación del estudio, manejo de las nuevas tecnologías, se corresponden con los 3 constructos teóricos propuestos para la escala de autoeficacia. De la misma forma, los 2 factores empíricos obtenidos a través del análisis factorial exploratorio, es decir, metas de dominio y metas de evitación, se corresponden con los 2 constructos teóricos propuestos para la escala de metas. Por otra parte, destacar que el índice de fiabilidad de las escalas es en general satisfactorio, excepto el índice del factor AF3, cuya alfa de Cronbach es 0.60, ya que vemos que está claramente por debajo de 0.70, repito, 0.70, que es el criterio que se suele tomar como referencia para decir si un índice de fiabilidad es bueno o es malo. Varias observaciones a hacer en cuanto al formato de las tablas. A. Las tablas, figuras y gráficos se tienen que enumerar y ponerles un título que mejor describan a dicha tabla de la mejor forma posible. En este caso hemos puesto tabla 1 por ser la primera tabla que aparece en el estudio. B. Los títulos de las tablas suelen ir en la parte de arriba y el de las figuras en la parte de abajo. C. Como podemos ver, la tabla 1 no tiene líneas transversales, ya que éstas no se suelen incluir. Y D. En los datos, más de 3 decimales no se suelen incluir. A continuación te mostraré los pasos a seguir para realizar los cálculos estadísticos señalados anteriormente, utilizando el programa de código abierto Jamovi, que te puedes descargar gratuitamente. Al finalizar el curso te proporcionaré en un fichero adjunto descargable una guía práctica donde se explica de forma sencilla cómo realizar los cálculos estadísticos básicos con el programa SPSS. Abrimos el programa estadístico de código abierto Jamovi. Lo primero que haremos será definir las variables con las que vamos a trabajar. Para ello pincharemos en la pestaña de variables del menú superior y escribiremos el nombre de las variables que conforman el cuestionario. Vemos que por una parte tenemos las variables denominadas biográficas o identificativas de cada alumno y alumna. Por ejemplo, las iniciales, el género, el curso, la asignatura y el centro. Por otra tenemos los ítems de las escalas o cuestionarios. Segundo, numeramos los cuestionarios cumplimentados por orden alfabético. Pinchamos en la pestaña de datos del menú superior e introducimos los datos, es decir, las respuestas que ha dado cada alumno y alumna. Para hacer un análisis factorial exploratorio de cada escala, pinchamos en la pestaña de Análisis del menú superior. Luego pinchamos en la pestaña Factor del menú aparecido en la fila de abajo. Y a continuación pinchamos en Componentes principales del menú desplegado. De las opciones de abajo que tienen que estar activas son las siguientes. En Método, si no aparece por defecto, tenemos que seleccionar Varimax, que significa varianza máxima.
En número de componentes tenemos que seleccionar basado en valor propio, también denominado autovalor. De todas formas, si seleccionamos la opción basado en análisis paralelo, sale el mismo resultado. En cargas de los factores debemos activar la casilla relativa a Ordena las cargas por tamaño. Así nos aparecerán las cargas ordenadas, lo que nos facilitará la interpretación de la tabla. Finalmente, en resultados adicionales, debemos activar la casilla de resumen de los componentes. Ahora toca introducir las variables o ítems de la escala que queremos comprobar su validez factorial, es decir, los componentes que tiene. En este caso hemos introducido los 11 ítems de la escala de autoeficacia académica abreviada y los resultados aparecen automáticamente en la parte de la derecha. Como podemos ver, han aparecido 3 componentes o factores, cuyas cargas son todas mayores de 0.30, que se suele tomar como criterio para formar parte del factor. Las menores de 0.30 se suelen desestimar. Como se puede observar, el primer factor está formado por los ítems 5, 7, 8 y 6, que hacen referencia a las técnicas de estudio, es decir, subrayar, resumir, etc. Este factor explica el 22.8% de la varianza de toda la escala. La varianza de la escala completa es del 100%. Pues bien, el factor 1 formado por estos 4 ítems explican el 22,8% de ese 100%, de toda la escala. El segundo factor está formado por los ítems 9, 10 y 11, que se refieren a la planificación del estudio. Este factor explica el 21,0% de la varianza. El tercer factor está formado por los ítems 1, 2, 3 y 4, que hacen referencia al manejo de las nuevas tecnologías. Este factor explica una varianza del 12,1%. Este tercer factor explica menos varianza que los otros dos anteriores, por eso se considera el menos importante. Ahora vamos a calcular la fiabilidad de toda la escala completa de autoeficacia académica abreviada y de los 3 factores obtenidos o subescalas. Como ejemplo, vamos a calcular la fiabilidad del primer factor de técnicas de estudio. Para ello pinchamos en la pestaña Factor del menú superior y seleccionamos Análisis de fiabilidad, correspondiente a la primera opción del menú desplegable. A continuación, en Estadísticas de escala, activamos la casilla alfa de Cronbach, que es la prueba que utilizaremos para calcular la fiabilidad de la subescala señalada. A la derecha de la pantalla aparecerá automáticamente el resultado. En nuestro ejemplo ha sido de 0.797, que está por encima del criterio utilizado de 0.70, por lo que consideramos que es una buena fiabilidad. Recordamos que la máxima fiabilidad es igual a 1. En las diapositivas siguientes, que conforman el anexo 2, se muestran las dos escalas utilizadas. Obsérvalas con atención, ya que te ayudarán a comprender el significado de los constructos examinados y de los resultados obtenidos. Fíjate que en la sección de variables biográficas se han solicitado las iniciales del nombre y apellidos del alumnado participante, para preservar su identidad. A continuación se presenta la escala de respuesta, indicando cómo se debe utilizar para contestar los ítems que conforman cada instrumento de medida o cuestionario. En esta segunda diapositiva del anexo 1 se sigue mostrando la escala de autoeficacia académica abreviada de 11 ítems. Si te interesa conocer la escala completa, la puedes conseguir en la publicación que se cita al pie de la diapositiva. En esta diapositiva del anexo 1 se muestra la segunda escala utilizada, es decir,
una versión reducida de la escala de metas de aprendizaje. Si te interesa conocer la escala completa, la puedes conseguir en la publicación que se cita al pie de la diapositiva. En las siguientes lecciones, que publicaremos en breve, seguiremos explicando paso a paso el resto de los apartados básicos que conforman una investigación educativa, así como los tratamientos estadísticos a realizar para probar o rechazar las hipótesis formuladas. Saludos y hasta pronto.